Muy bien, jóvenes, buenas noches. Como les había comentado, les voy a dar la parte teórica del tema que comenzamos a ver hoy sobre el análisis financiero de los proyectos, ¿sí? Entonces, pues vamos a iniciar. Sabemos que todo proyecto de inversión es muy importante que tengamos los flujos de efectivo de ese proyecto para poder evaluar la rentabilidad económica del proyecto que estamos planteando, ¿sí? Entonces, vemos que la inyección de los recursos en todo sistema productivo o en cualquier proyecto, tenemos que iniciar con una inversión fija de capital para poner a andar esa propuesta de proyecto que tenemos, ¿no? Y en esa inyección de recursos, pues tenemos que comprar maquinaria y equipo, tenemos que pagar mano de obra, tenemos que comprar insumos también importantes para el proceso productivo, eh, y tenemos que pagar algunos bienes y algunos servicios que otras empresas nos ofrecen, ¿no? Como el caso de la corriente, el agua, servicios o permisos de perforación de pozos. Entonces, todo esto repercute en una inyección de recursos económicos hacia el proyecto que vamos a iniciar, ¿no? Entonces, pues el inversionista espera que ese dinero que invierte en esta unidad de producción, pues genere utilidades. Si no, pues no sería un proyecto viable. Estaríamos haciendo un trabajo nada más por hobby, un trabajo que no es redituable, y nada más lo estaríamos haciendo por gusto, ¿no? Incluso podríamos estar perdiendo dinero si no evaluamos esta parte tan importante, que tiene que ver con la evaluación económica de los proyectos. Entonces, un proyecto de inversión se sintetiza en generar utilidades. Por tanto, un proyecto de inversión es aceptable en la medida que genere ganancias al inversionista, ¿sí? Entonces, este proyecto que nosotros estamos pensando, tenemos que evaluar qué, cuánto es la retribución del capital que estamos invirtiendo en el proyecto que estamos iniciando. ¿Sale? Entonces, ¿qué utilidad me está dejando? Puede ser en porcentajes o en dinero. Y de acuerdo también, la utilidad que debe de generar, pues tiene que ser una utilidad que sea atractiva para el que está invirtiendo, ¿no? Y cuando hablamos atractiva, que incluso deje mucho más utilidad o más recursos que guardar ese dinero en el banco, ¿sí? Eh, entonces la utilidad es el excedente que queda luego de haber cubierto todos los gastos operacionales de una actividad, ¿sí? Entonces, el nivel de utilidad de un proyecto para que un proyecto de inversión sea atractivo debe generar una utilidad superior a lo que obtendría si si la suma que se proyecta invertir se depositara para obtener intereses en un banco, ¿sí? Entonces eso es algo también importante, ¿no? ¿Cuánto está pagando el banco ahorita por invertir en tasa fija 100,000 pesos? Depende del tiempo que lo tengamos, pero los bancos no pagan arriba del 10% de tasa de interés en cuanto a la inversión se refiere del dinero, ¿no? Entonces, un proyecto debe ser redituable cuando genera una utilidad eh, arriba de un 5, de un 6, hasta de un 7% de interés, de recursos que esté generando ese proyecto, ¿no? Si no, ¿para qué arriesgo este dinero? Si son 100,000 pesos que voy a invertir y el proyecto me va a pagar la misma tasa de interés que el banco, pues mejor prefiero meter el dinero en el banco porque ya no corre riesgos, ¿sí?
Una vez ya guardado el dinero en ese banco puesto en interés, pues cumpliendo el plazo en el cual se metió el dinero, pues ya se te paga el interés sin correr ningún riesgo, ¿no? Mientras que en el campo, pues se corren muchos riesgos y por eso la tasa de interés debe ser también un poquito mayor para ser atractivo para los que invierten en este giro agropecuario. Entonces, un proyecto de negocio es económicamente viable en la medida que arroje utilidades al cabo de determinado periodo. Esto también recuerden que un proyecto tiene una fecha de inicio y una fecha final, ¿sí? En la cual se evalúa ese proyecto. Dependiendo de la dimensión, del tamaño del proyecto, pues ya podríamos estar proyectando de 2 a 4 hasta 5 años. Incluso hay proyectos que se proyectan a 10 años porque la inversión es muy fuerte y la recuperación de esa inversión, pues igual no es tan pronta, ¿no? Y requiere de más tiempo para poder recuperar el dinero que se invirtió. Entonces, para poder evaluar la viabilidad económica de esos proyectos, pues tenemos que utilizar diferentes métodos de análisis de sensibilidad económica. Entre los más usados está la VAN, la TIR y la relación costo-beneficio. La VAN es el valor actual neto del dinero. El dinero que yo invierto hoy lo tengo que actualizar porque recuerden que un dinero que se invierte pues va perdiendo también, se va depreciando ese dinero, ¿no? No depreciando, eh, va perdiendo precio o dinero va perdiendo precio ese dinero que se invirtió, ¿sí? Y la tasa interna de retorno, la TIR, es el interés que se estaría pagando al invertir este proyecto. Y la relación costo-beneficio, pues esto es nada más conocer cuál fue el beneficio neto de ese proyecto, y esto lo voy a dividir entre mis costos totales del proyecto, ¿no? Es un análisis de sensibilidad no tan aceptado porque acá no se está actualizando el dinero y tampoco se está teniendo, no se representa la tasa interna de retorno, pero pues sí sirve de utilidad rápida para poder evaluar la rentabilidad económica de los proyectos. Entonces, algunos aspectos conceptuales básicos en cuanto a la evaluación financiera de los proyectos de inversión. Tenemos que estructurar nuestro proyecto de la siguiente manera, ¿no? La inversión total del proyecto, tenemos que, entre el presupuesto que vamos a elaborar, necesitamos cotizar toda la maquinaria y equipo que vamos a requerir, a lo cual le llamamos eh, costos fijos, costos variables y costos diferidos. Entonces, todos esos costos que vimos en la tabla de Excel el día de hoy, los tenemos que sumar todos para tener ya la inversión total de ese proyecto. En el ejercicio todavía aún falta tener ya la inversión total. Nos quedamos en los activos diferidos y nos faltan los activos circulantes del proyecto, ¿sí? Entonces, necesitamos también tener la vida útil del proyecto. Como les comentaba, un proyecto tiene una fecha de inicio y una fecha de final. Y dependiendo de la magnitud de ese proyecto o de la recuperación también de la inversión, podemos proyectar a cierto tiempo, ¿no? Un proyecto, por ejemplo, en el cual yo desembolse 1 millón de pesos, pues no lo voy a recuperar tal vez en un año, al menos de que el proyecto sea muy, muy redituable, ¿sí? Tendré que proyectarlo a 2 o 3 años, dependiendo también de qué tan redituable sea esa actividad que vamos a desarrollar, ¿no? El valor de rescate, esto después de haber finalizado ese tiempo, por ejemplo, si yo proyecté a 3 o a 4 años, en el ejemplo que yo les estoy poniendo de pepino, proyectamos la inversión a 5 años. Entonces, al cabo de esos 5 años,
y yo tengo que tener el valor de rescate de todo lo que se invirtió, ¿sí? Y acá yo hago un balance como recuperando el costo, eh, el valor de rescate de muchos de muchos costos de inversión fija, ¿sí? Lo que es el equipo, lo que es la maquinaria. Al finalizar los 5 años, pues debe tener un precio, un valor de rescate, ¿no? Se deprecia ese valor, esa inversión fija, pero al final pues tengo un valor de rescate que tengo que considerarlo en el flujo de efectivo, que más adelante vamos a hablar sobre eso, ¿no? Eh, y el flujo de efectivo son los ingresos y egresos que se obtienen al cabo de un tiempo del proyecto y se expresa en unidad, en utilidad del proyecto. ¿Sí? Entonces acá en este flujo de efectivo yo tengo mis 5 años del proyecto y de acuerdo a cómo yo esté invirtiendo el recurso en cuanto a capital, eh, y, y los ingresos que también están entrando en ese primer año, voy haciendo este flujo de efectivo, ¿no? Haciendo el balance de cuánto dinero entró y cuánto dinero invertí. Y el resultado de esto, pues ya viene siendo la utilidad bruta de este proyecto. Y este flujo de efectivo me va a servir para poder hacer el análisis de sensibilidad económica, calculando la VAN, el valor actual neto del dinero, y la tasa interna de retorno del proyecto, ¿sí? Entonces, la inversión inicial son todos los desembolsos que se requieren para poner en marcha un proyecto y se clasifican en 3 puntos, ¿no? Tenemos la inversión fija, lo que ya comentamos en el salón de clase hace un rato. Tenemos la inversión variable y tenemos la inversión diferida. Son tres en las cuales los vamos a clasificar y ordenar como lo vimos en el Excel. No puedo combinar inversión fija con inversión variable o inversión diferida porque al momento de hacer el flujo de efectivo, pues no voy a poder calcularlo porque no corresponden a la misma cuenta. Entonces tengo que aprender a identificar cuándo es una inversión fija, cuándo es una inversión variable y ubicarlos en los apartados que corresponden del proyecto, ¿sí? Entonces acá la inversión fija nos dice que se refiere a todo tipo de activo cuya vida útil es mayor a un año y cuya finalidad es proveer las condiciones necesarias para que la empresa lleve a cabo sus actividades. Esto también es algo importante y es una característica en cuanto a la inversión fija. Muchos de los activos fijos, maquinaria, infraestructura, bodegas, invernaderos, sistemas de riego, que son parte de la inversión fija, al cabo de un año se van depreciando y tengo que calcular la depreciación de ese equipo para poder tener el valor de rescate al fin de ese proyecto, ¿no? Es decir, de que si el proyecto termina hoy, cuánto de esa inversión fija puedo recuperar haciendo ya el balance en cuanto al valor de rescate se refiere de esos activos fijos, ¿sí? Son inversiones fijas por el supuesto de que se produzca o no se produzca. La, la inversión fija permanecerá y hay que solventar gastos de mantenimiento. Eso también es una característica importante, ¿sí? Cuando yo tengo una inversión fija, pues esté trabajando la empresa, esté funcionando la empacadora, esté funcionando el invernadero, esté el sistema de riego funcionando o no, pues está generando gastos, sobre todo son gastos de mantenimiento, son gastos de depreciación también que va perdiendo la vida útil ese proyecto. Entonces, o son gastos de reparación de los invernaderos o de las bodegas. Entonces, estemos o no estemos produciendo ese activo fijo, pues va a estar